Bardo. La controversial cinta del director Alejandro González Iñárritu, tildada de pretenciosa como un acto de narcisismo del propio director, no podría estar más lejos de los adjetivos que la califican, pues Bardo es un ensayo audiovisual que va más allá de las convenciones narrativas comunes del cine en español. Si bien no arremete de forma revolucionaria hacia la industria dentro de los grandes esquemas cinematográficos, sí lo hace a la hora de promulgar su discurso y la forma en la que éste se desenvuelve a lo largo de la cinta. Dicho discurso derroca directa y sutilmente muchas de las vanguardias sociales establecidas en la sinergia mental de la conciencia colectiva de la comunidad a la que se dirige, usando como catalizador de su mensaje un viaje casi nirvánico a través de la conciencia de Silverio Gama, el avatar narrativo por el cual Iñárritu pone al descubierto muchos de sus pensamientos, inquietudes, miedos y sentimientos que, de la forma más personal, le hablan directamente a nuestro subconsciente, levantando cuestiones que de verdad nos conciernen pero que resguardamos en el fondo de nuestros seres, cuestiones que encierran las piezas de nuestra identidad entre símbolos de incógnita, desde el quién somos hasta el por qué somos quienes somos, dónde comienza nuestra identidad en su estado más puro y dónde termina, cuándo somos quienes somos y cuándo somos los moldes políticos y sociales dentro de los cuales nacimos, y qué tanto hay de estos moldes en quienes somos y qué tanto es verdaderamente nuestro. Hablar de Bardo significa hablar del cine de autor en su estado más primigenio, cuya importancia es vital y que he remarcado con anterioridad. Al pensar en el cine de autor y en concreto pensar en cine de autores mexicanos, rápidamente llega a mi mente Roma, de Cuarón, cinta del 2018 que asimismo estuvo envuelta dentro de controversias definidas dentro de términos clasistas y racistas, discursos presentes en Bardo que oscilan entre el primer y segundo plano dentro del foco narrativo. Bardo, al indagar en la identidad del autor de una forma tan abierta como hispanohablante y mexicano, resulta una tarea casi titánica no pisar los talones controversiales de temas como el clasismo y el racismo en México y muchos países dentro del continente. Precisamente dentro de la historia se pone en cuestionamiento el papel del artista y cineasta mexicano medio, los límites que le definen y si dentro de estos están sus raíces, unas raíces que ni el mismo país pone el reflector a la hora de autorrepresentarse en la gran mediática social, donde los rostros visibles en la misma son de personas de tez clara que no representan a la media poblacional, enfrascando a toda una sociedad en una burbuja donde las problemáticas sociales como estas no existen porque no salen en los programas y noticieros, alimentando un sentimiento de inferioridad en la población no solo mexicana, sino de muchas otras también que sufren de estos problemas que son el pan de cada día, generando una disforia patriótica en la que la película ahonda perfectamente, poniendo en tela de juicio los símbolos y los sucesos con los que condecoramos nuestras festividades, las historias que ponemos en los libros de historia, particularmente la historia de México, una historia con cimientos de sangre que hasta la fecha siguen vigentes en los sucesos contemporáneos llenos de violencia inhumana y criminalidad, hechos dejados bajo las cubiertas de periódicos y farándulas espectaculares sobre las vidas de famosos que no nos importan, generando un panorama y un ambiente desalentador para el mexicano, un mexicano que ha internalizado y normalizado estas atrocidades pues no tiene alternativa, quedándose enfrascado entre la incertidumbre y el temor de una sociedad que lo repele, tanto extranjera como foránea, una realidad de todos pero que al ser personificada por el protagonista, que a su vez es el mismo autor, un director galardonado, genera discordia entre los sectores de las audiencias cuya realidad personal es ajena a la clase social a la que pertenece el protagonista, fruto de la ambivalencia a la interpretación del mensaje difuso de la cinta, que puede resultar perdido ante la volatilidad subjetiva no apta para todos. La historia de Silverio es una que encara interrogantes que requieren coraje para ver, desarrolladas por medio de una narrativa pintada de metáforas de todo tipo, desde las más directas hasta las más indulgentes, que ponen a prueba al espectador hambriento de coherencia, escarbando en áreas subliminales existentes e inexistentes en la cinta, como muestra de la antelación del autor a los sucesos que desembocaría su obra en el público, sucesos plagados de críticas detractoras de las verdaderas intenciones del autor con esta cinta, el evocarnos sensaciones como si estuviésemos dentro de un plano
omnífero, uno donde todos convergemos como lo que somos, seres humanos sin barreras de ningún tipo. Es así como la audiencia toma la tarea de la libre interpretación, tarea carente de sentido en una obra tan particular como lo es Bardo, un sentido utilizado para flagelarse los unos a los otros, mientras la experiencia audiovisual se les escurre entre los dedos, pero que si rebuscamos podemos encontrar metáforas de valor como los ajolotes, criaturas de nicho mexicano que edifican más el espectro simbólico de la cinta, con los anfibios ilustres de la biodiversidad mexicana que no evolucionan, enfrascados en un limbo evolutivo que hace paralelismos a la mentalidad del mexicano estancado en una psique pobre que no se cuestiona o incursiona más allá de los dogmas sociales que le rigen, como ejercicio de deconstrucción de la identidad de un mexicano sin identidad, pues los componentes que se le dictamina son su identidad, no representan nada al estar manchados de marginación y sangre derramada de la amada patria que tanto alzan los altos mandatarios, revoloteando una bandera con un mensaje que ya no significa nada, y símbolos patrios que solo alimentan las llamas del corazón de los pocos que deciden alzar la voz con miedo. ¿Por qué Silverio no habría de ser un protagonista digno con el cual identificarse, cuando es producto de un autor, un ser humano, con inquietudes tan reales como cualquiera, visibilizado por la indiferencia de una cultura que no quiere escuchar lo que tiene que decir por prejuicios clasistas? Un protagonista que divaga entre oasis memoriales de una vida entera llena de matices, la vida de un autor que no nos excluye de conocerla, pues sabe muy bien que todos venimos de donde mismo y nos dirigimos a quién sabe dónde, hablándole a una sociedad que hace mucho renunció a su humanidad, dándole la espalda a la cardenal de la misma, la empatía. Bardo es una cinta que no pretende alzar la vida del autor, como se ha dicho. Bardo es una oda a la vida humana vista desde la ventana particular de un ser humano particular. Un mexicano que se llama Alejandro y decidió hacer cine. Un mexicano que vivió y vive en el aquí y el ahora como todos nosotros, que sabe, que ve y reconoce una realidad que no está bien. Y que anteponiéndose ante la impotencia y frustración, decidió plasmar en la pantalla grande estos sentimientos. Se nos pide encarar historias realistas en el cine mexicano. Sin embargo, si estas son encaradas por un cineasta galardonado, su mensaje no podría valer menos, porque ya no vive aquí, porque está siendo pretencioso, pero a la hora de ponderar el patriotismo, es la cara de México. ¿Cuál cara? ¿Vieron la película? No. Pero hay que sentirnos orgullosos de tener algo que no sean altas cifras de defunción para presumir. En la película hay un personaje, Luis, quien encarna los medios que nos colocan lentes rosas, personaje que le cuestiona a Silverio quién se cree para usar los símbolos patrios y hablar de sí mismo. Nuevamente pregunto, ¿cuál cara? ¿Tenemos una cara o una mascarada por la cual debajo soltamos una lágrima de cocodrilo, como diría la abuela? Esa de descendencia indígena que al menos tiene un asiento amarillo para sentarse en el camión rumbo a un destino del cual no sabemos si siquiera volverá con vida. Porque quizás hoy le toca o no le toca. Quizás hoy la suerte le sonríe y puede traer 1 kilo de tortillas a la mesa, o quizás la suerte desiste y finalmente puede descansar de esta agonía. Pero no puedo hablar de agonía, porque sería hablar de una inexistente agonía, porque no estamos tan mal, no somos tan pobres, ni tan ricos, ni somos tan jóvenes, ni tan viejos, estamos en medio, partidos a la mitad y siempre mitad, compartiendo pedazos de identidad que no nos corresponde, pero que preferimos antes que alzar la voz y decir que soy mexicano, enunciando un dicho deformado cuyo significado ya se ha deslavado de lo utilizado que lo han dejado. Nos dicen que debemos ser, qué tenemos que hacer, a qué debemos aspirar antes de verdad soñar. Necesitas una base sólida que detestas para mínimo poder comer mientras ves el partido y disfrutas de las fiestas. Esas a las que les ponemos altares de plástico, pero que en realidad no nos podría importar menos qué es lo que en verdad significa. Porque no hay un punto medio. O somos un paraíso, o somos una pesadilla criminal. Bailemos en medio del desastre, pues esta es la única hazaña lúcida en la que finalmente podemos sentirnos libres, desconectados, porque tenemos ritmo, porque somos latinos, siempre estamos alegres, eufóricos y entusiastas ante todo. Bailemos aunque no haya música que marque nuestros pasos, en el llamado Palacio del Baile, bautizado por la película, visualizando una serie de alucinaciones que nos hablan al subconsciente, uno resistiéndose a despertar, que nos dice que no es nuestra historia. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos puede hablar a nosotros una obra como Bardo? O mejor dicho, ¿somos dignos de que nos hable? ¿O necesitamos sentir el mismo sufrimiento de vivir en este lado del mundo para escucharla?
I think all our society is run by insane people for insane objectives. You know, and I think that's what I sussed when I was 16 and 12, way down the line. I Am the Walrus es una canción de The Beatles con la cual Bardo se presentó al mundo, una canción que Lennon escribió a forma de burla a lo rebuscado de los significados que le encontraban a las canciones de la banda, una canción que no significa nada y significa todo. Y así precisamente es Bardo, una película que su protagonista define perfectamente al llamarla un sinsentido de esos que necesitamos ver más en la pantalla, para ver si así encontramos una forma más llevadera de existir en este caótico mundo. Pero bueno, ¿qué voy a saber yo? Este video tampoco tiene sentido. Hasta luego.